Ah, ok. Ya. Gracias. Ya, entonces dijimos que íbamos a ver un video primero que les voy a mostrar al tiro. Que está en eCampus. Ya puse está el semestre completo en eCampus y abierto, así que lo pueden ver. Cada semana la voy completando, ¿no? Está como el tema nomás de cada semana, pero está todo con fecha. Se fijan, pues, están viendo, ¿no es cierto? El eCampus. Sí, señor. Ya. Aquí estamos en la semana 11, la semana del 19 al 25 de octubre. Y cambié el orden, se fijan, ahora está abajo la entrega del proyecto 2, que es la próxima semana. Y después vienen las siguientes etapas del proyecto, propuesta, maqueta, hasta el final. Pero ahora estamos aquí. Y vamos a ver un video de este señor, ¿no lo han visto? Se llama David McCandless, él tiene un proyecto que se llama Information is Beautiful. O la información es hermosa. No, no lo he visto. Ya, lo vamos a ver ahora y después lo vamos a comentar, ¿ya? Allá va. Ok. Users, there might be an easy solution to that. That's using our eyes more. So visualizing information so we can see the patterns and connections that matter, and then designing that information so it makes more sense, or it tells a story, or allows us to focus only on the information that's important. Failing that, visualized information can just look really cool. So let's see. This is the billion-dollar-ogram, and this image arose out of frustration I had with the reporting of billion-dollar amounts in the press. That is, they're meaningless without context. 500 billion for this pipeline, 20 billion for this war. It doesn't make any sense. So the only way to understand it is visually and relatively. So I scraped a load of reported figures from various news outlets and then scaled the boxes according to those amounts. And the colors here represent the motivation behind the money. So purple is fighting, and red is giving money away, and green is profiteering. And what you can see straight away is you start to have a different relationship to the numbers. You can literally see them. But more importantly, you start to see patterns and connections between numbers that would otherwise be scattered across multiple news reports. Let me point out some that I really like. This is OPEC's revenue, this green box here, 780 billion a year. And this little pixel in the corner, 3 billion, that's their climate change fund. Americans, incredibly generous people, over 300 billion a year donated to charity every year, compared with the amount of foreign aid given by the top 70 industrialized nations at 120 billion. And then, of course, the Iraq war predicted to cost just 60 billion back in 2003, and the mushroomed slightly. Afghanistan and Iraq mushroomed now to 3,000 billion. So now it's great. Now we have this texture and we can add numbers to it as well. So we say, well, a new figure comes out. Let's see, African debt. How much of this diagram do you think might be taken up by the debt that Africa owes to the West? Let's take a look. So there it is, 227 billion is what Africa owes. And the recent financial crisis, how much of this diagram might that figure take up? What does that cost the world? Let's take a look at that. Douche, which I think is the appropriate sound effect from that much money. 11,900 billion. So by visualizing this information, we turned it into a landscape that you can explore with your eyes, a kind of map, really, a sort of information map. When you're lost in information, an information map is kind of useful. So I want to show you another landscape now. I need to imagine what a landscape of the world's fears might look like. Let's take a look. This is mountains out of molehills, a timeline of global media panic. So I'll label this for you in a second. But the height here, I want to point out, is the intensity of certain fears as reported in the media. Let me point them out. So this, swine flu, pink. Bird flu,
SARS, brownish here. Remember that one? The Millennium Bug? Terrible disaster. These little green peaks are asteroid collisions. And in summer here, killer wasps. So these are what our fears look like over time in the media. But what I love, and I'm a journalist, and what I love is finding hidden patterns. I love being a data detective, and there's a very interesting and odd pattern hidden in this data that you can only see when you visualize it. Let me highlight it for you. See this line? This is the landscape for violent video games. As you can see, there's a kind of odd, regular pattern in the data, twin peaks every year. If we look closer, we see those peaks occur at the same month every year. Why? Well, November, Christmas video games come out, and there may well be an upsurge in concern about their content. But April isn't a particularly massive month for video games. Why April? Well, in April 1999 was the Columbine shooting. And since then, that fear has been remembered by the media and echoes through the group mind. Gradually through the year, you have retrospectives, anniversaries, court cases, even copycat shootings, all pushing that fear into the agenda. And there's another pattern here as well. Can you spot it? See that gap there? There's a gap. And it affects all the other stories. Why is there a gap there? You see where it starts? September 2001, when we had something very real to be scared about. So I've been working as a data journalist for about a year, and I keep hearing a phrase all the time, which is this: data is the new oil. And data is a kind of ubiquitous resource that we can shape to provide new innovations and new insights. It's all around us and can be mined very easily. And it's not a particularly great metaphor in these times, especially if you live around the Gulf of Mexico. But I would perhaps adapt this metaphor slightly, and I would say that data is the new soil. Because for me, it feels like a fertile, creative medium. Over the years, online, we've laid down a huge amount of information and data, and we irrigated it with networks and connectivity, and it's been worked and tilled by unpaid workers and governments. And all right, I'm kind of milking the metaphor a little bit, but it's a really fertile medium. And it feels like visualizations, infographics, data visualizations, they feel like flowers blooming from this medium. But if you look at it directly, it's just a load of numbers and disconnected facts. But if you start working with it and playing with it in a certain way, interesting things can appear and different patterns can be revealed. Let me show you this. Can you guess what this data set is? What rises twice a year, once in Easter, and then 2 weeks before Christmas, has a mini peak every Monday, and then flattens out over the summer? I'll take answers. Chocolate. You might want to get some chocolate in. Any other guesses? Shopping. Yeah, retail therapy might help. Sick leave. Yeah, you'll definitely want to take some time off. Shall we see? So, information guru Lee Byron and myself, we scraped 10,000 status Facebook updates for the phrase break up and broken up. And this is the pattern we found. People clearing out for spring break. Coming out of very bad weekends on the Monday. Being single over the summer. And then the lowest day of the year, of course, Christmas Day. Who would do that? So there's a titanic amount of data out there now, unprecedented. But if you ask the right kind of question or you work it in the right kind of way, interesting things can emerge. So information is beautiful, data is beautiful. I wonder if I could make my life beautiful. And here's my visual CV. I'm not quite sure I've succeeded. Pretty blocky, colors aren't that great. But I wanted to convey something to you. You know, I started as a programmer and then I worked as a writer for many years, about 20 years in print, online, and in advertising. And only recently have I started designing. And I've never been to design school. I've never studied art or anything. I just kind of learned through doing. And when I started designing, I discovered an odd thing about myself. I already knew how to design, but it wasn't like I was amazingly brilliant at it, but more like I was sensitive to the
the ideas of grids and space and alignment and typography. It's almost like being exposed to all this media over the years had instilled a kind of dormant design literacy in me. And I don't feel like I'm unique. I feel like every day, all of us now are being blasted by information design. It's being poured into our eyes through the web. And we're all visualizers now. We're all demanding a visual aspect to our information. And there's something almost quite magical about visual information. It's effortless. It literally pours it in. And if you're navigating a dense information jungle, coming across a beautiful graphic or a lovely data visualization, it's a relief. It's like coming across a clearing in the jungle. And I was curious about this, so it led me to the work of a Danish physicist called Tor Nørretranders. He converted the bandwidth of the senses into computer terms. So here we go. This is your senses pouring into your senses every second. Your sense of sight is the fastest. It has the same bandwidth as a computer network. Then you have touch, which is about the speed of a USB key. And then you have hearing and smell, which is the throughput of a hard disk. And then you have poor old taste, which is like barely the throughput of a pocket calculator. And that little square in the corner, 0.7%, that's the amount we're actually aware of. So a lot of your vision is pouring, the bulk of it is visual and it's pouring in, it's unconscious. And the eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape, and pattern. It loves them, it calls them beautiful. It's the language of the eye. And if you combine the language of the eye with the language of the mind, which is about words and numbers and concepts, you start speaking two languages simultaneously, each enhancing the other. So you have the eye, and then you drop in the concepts, and that whole thing, it's two languages both working at the same time. So we can use this new kind of language, if you like, to alter our perspective or change our views. Let me ask you a simple question with a really simple answer. Who has the biggest military budget? It's got to be America, right? Massive. 609 billion in 2008, 607 rather. So massive, in fact, that it can contain all the other military budgets in the world inside itself. Gobble, 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 gobble. Now you can see Africa's total debt there and the UK budget deficit for reference. So that might well chime with your view that America is a sort of warmongering military machine out to overpower the world with its huge industrial and military complex. But is it true that America has the biggest military budget? Because America is an incredibly rich country. In fact, it's so massively rich that it can contain the 4 other top industrialized nations' economies inside itself. It's so vastly rich. So its military budget is bound to be enormous. So to be fair and to alter our perspective, we have to bring in another data set. That data set is GDP, or what the country's earning. Who has the biggest budget as a proportion of GDP? Let's have a look. That changes the picture considerably. Other countries pop into view that you perhaps weren't considering, and America drops into 8th. Now you can also do this with soldiers. Who has the most soldiers? It's got to be China, of course, 2.1 million. Again, chiming with your view that China has a militarized regime ready to mobilize its enormous forces. But of course, China has an enormous population. So if we do the same, we see a radically different picture. China drops to 124th. It actually has a tiny army. You take other data into consideration. So absolute figures like the military budget in a connected world kind of don't give you the whole picture. They're not as true as they could be. We need relative figures that are connected to other data so that we can see a fuller picture. And then that can lead to us changing our perspective. As Hans Rosling, my master, said, let the data set change your mindset. And if they can do that, maybe you can also change your behavior. Take a look at this one. I'm a bit of a health nut. I love kind of like taking supplements and being fit, but I can never understand what's going on in terms of evidence. There's always conflicting evidence. Should I take vitamin C? Should we take in wheatgrass? So this is a visualization of all the evidence for nutritional supplements. This kind of diagram is called a balloon race. So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement. And the bubbles correspond to popularity as regards to Google hits. So you can kind of immediately apprehend the relationship between efficacy and popularity. But you can also, if you grade the evidence, sort of do a worth it line. And so supplements above this line are worth investigating, but only for the conditions listed below. And then supplements below the line are perhaps not worth investigating. Now this image
constitutes a huge amount of work. We scraped like 1,000 studies from PubMed, the biomedical database, and we compiled them and graded them all. It was incredibly frustrating for me because I had a book of 250 visualizations to do for my book, and I spent a month doing this, and I'd only filled 2 pages. But what it points to is that visualizing information like this is a form of knowledge compression. It's a way of squeezing an enormous amount of information and understanding into a small space. And once you've curated that day, and once you clean that day, and once it's there, you can do cool stuff like this. So I converted this into an interactive app. So I can now generate this application online, this visualization online. I can say, yeah, brilliant. So it spawns itself. And then I can say, well, just show me the stuff that affects heart health. So let's filter that out. So heart is filtered out, so I can see if I'm curious about that. I think, no, I don't want to take any synthetics. I just want to see plants and just show me herbs and plants. There we go, all the natural ingredients. Now this app is spawning itself from the data. The data is all stored in a Google Doc, and it's literally generating itself from that data. So the data is now alive. This is a living image, and I can update it in a second. New evidence comes out. I just change a row on a spreadsheet. Douche. Again, just the image recreates itself. So it's cool. It's kind of living. But it kind of can go beyond data, and it can go beyond numbers. And I like to apply information visualization to ideas and concepts. This is a visualization of the... Aquí vamos a adelantar un poquito, porque después si quieren lo ven entero, pero esta parte es como muy gringa. Hay que entender un poco la cultura política norteamericana para poder seguirle el discurso. So, just to wrap up, I want to say that it feels to me that design is about solving problems and providing elegant solutions. And information design is about solving information problems. And it feels like we have a lot of information problems in our society at the moment, from the overload and saturation to the breakdown of trust and reliability, runaway skepticism, and lack of transparency, or even just interestingness. I mean, I find information just too interesting. It has a magnetic quality that draws me in. So visualizing information can give us a very quick solution to those kinds of problems. And even when the information is terrible, the visual can be quite beautiful. And often we can get clarity or the answer to a simple question very quickly, like this one. The recent Icelandic volcano, which was emitting the most CO2, was it the plains or the volcano? The grounded plains or the volcano? So we can have a look. We look at the data and we see, yep, the volcano emitted 150,000 tons. The grounded plane would have emitted 345,000 if they were in the sky. So essentially, we had our first carbon neutral volcano. Yeah. And that is beautiful. Thank you. Bien. Como se habrán dado cuenta, el tema del examen va a ser la infografía. Y este personaje, David McCandless, es un infógrafo famoso que tiene varios libros de una gran riqueza visual, por cuanto él desarrolla versiones gráficas de la información. Y me gustaría saber qué les pareció la charla. ¿Cuáles son los elementos principales que ustedes reconocen o que les llamó la atención dentro de la propuesta que hacer? Lo encontré muy interesante la manera en que él aborda los datos y cómo visualmente y como con estas, no sé, utiliza de hecho las figuras básicas, que a pesar de que sea como bastante simple, él lo logra explicar muy bien, porque no es una cantidad de números como que puede visualmente confundir a las personas,
porque uno ve tantos datos que no entiende bien qué es lo que está como codificando. Entonces lo que él hace es como separar más o menos las cosas, los datos, los grafica, no sé, con un icono, con la figura, y eso hace que se pueda comprender de una manera mucho más simple y mucho más rápida. Entonces como que el momento de procesar la información, visualmente tú ya la estás comprendiendo y ya estás entendiendo más o menos de qué se trata. Entonces como que por ese aspecto me gustó bastante cómo él logra hacer estas infografías y cómo también capta ciertos, cómo capta los datos y cómo también los aborda. Como, no sé, lo encontré bastante interesante también y como la curiosidad que él también tiene a seguir investigando sobre datos como freaks, también me gustó bastante. Pero eso es lo que rescato, cómo él simplifica la información, a pesar de que sea compleja, la logra abordar súper bien visualmente, para que no sea algo muy agotador para comprender. Eso. Ujú. Bueno, a mí sobre la gráfica en verdad me llamó que fue una muy buena forma de expresar estas cantidades de datos que él recopila. Pero lo que me llamó la atención en verdad, no sé si fue tanto la gráfica, fue más que nada cuando empezó a hablar sobre el tema de la medicina, como con esta especie de aplicación que iba filtrando. Sí. Ya, eso fue como lo que me llamó más la atención. Quizás no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero fue como una de las cosas que me llamó más la atención y estaría súper bueno intentar hacer algo similar, pero con distintas cosas o ámbitos de la vida cotidiana de cada uno. No sé, como por ejemplo, si hay gente quizás que le gusta ver series, publicar todas las series de una forma parecida e ir filtrándola como una especie de buscador, pero en forma gráfica. Mm. Me llamó mucho la atención cómo ocupó ese recurso, pero me sumo igual a lo que dice la Cata. La forma en la que él muestra el contenido es súper... En algunas eran básicas y otras eran un poco más difíciles, por decir, de hacer, pero se entendían y era visualmente, por decirlo bonito, como que no molestaba. Sí, bueno, ahí mencionaron varios temas que son, sabía que iba a pasar ese avión por acá porque lo sentí primero pasar por tu audio, Franklin. Ah, verdad. Mencionaron varias cosas que son importantes. Vamos a tomarlas en el mismo orden. Efectivamente, el trabajo que en el mismo orden me refiero que contestaron ustedes, o que dieron su visión ustedes. Claro, lo que habla Catalina con respecto a los datos y cómo estos se modelan, ahí hay un elemento súper importante en cómo un dato que es neutro se convierte en información. Porque el dato no tiene ningún valor de juicio, el dato es un dato, dice tantas personas hicieron tal cosa, pero depende, de acuerdo a cómo se modele ese dato y cómo se presente, se transforma en algo más que el dato puro y duro, sino que también es una información, está entregando un punto de vista crítico sobre lo que se está observando. Y por eso habían esas reacciones en el público que se reían, que se asombraban, ¿cierto? De un modo muy espontáneo. Otro elemento importante es que dentro de la visualidad, este es un idioma y es un idioma muy contemporáneo, es el idioma que se está hablando hoy día. Entonces es muy vigente, a pesar que este video creo que es del 2009. Eh, Hoy día estamos ya súper acostumbrados y habituados a absorber la información con los datos. Y ahora, en todo este fenómeno de la pandemia, se ha observado mucho eso, porque vemos muchos gráficos que nos permiten entender mejor cómo va avanzando la pandemia en modo global, o nacional o local. Con la elección ahora con el plebiscito está pasando un poco lo mismo. Entonces, es fundamental, y él lo dice, al principio de la presentación lo dice, lo importante que es hacer la pregunta adecuada antes de hacer la infografía. Porque yo puedo decir, ya voy a hacer una infografía sobre la pandemia. Pero ¿qué sobre la pandemia? ¿Qué punto de vista yo voy a abordar sobre la pandemia? ¿Qué me voy a preguntar sobre la pandemia? Eso va a hacer que el resultado sea interesante para la gente, porque si no va a ser simplemente una medición de datos. Bueno, tuvimos
tenemos muchos ejemplos ahora en estos últimos tiempos con respecto al manejo de datos que ha hecho el gobierno, por ejemplo. Y lo que planteaba Franklin, por supuesto que no está nada lejos de la realidad. O sea, ya es súper simple tener una base de datos en Google Drive y conectar una base de datos entendida como un archivo Excel donde yo voy poniendo información. A través de tablas voy ordenando los datos. Y eso conectarlo a una tabla, a una gráfica dinámica que va tomando estos datos y va adaptándose al dato y por lo tanto va cambiando. Eso no es, hoy día ya no es tan complicado hacerlo. De hecho, yo me acuerdo que en algún momento me llegó un link de una aplicación que mostraba, a lo mejor la vieron ustedes también, pues fue como bien famosa, que mostraba el mapa del mundo y con colores las zonas donde habían más o menos contagiados por COVID. Y ese dato era un dato dinámico, tú lo veías distintos días e iba cambiando, porque está asociado a una tabla Excel donde tú vas cambiando los datos y se va refrescando en tiempo real el gráfico. Y eso es lo que hace lo que hace él con el de las enfermedades. De hecho, después búsquenlo porque creo que está en internet, se puede usar. Bien, sí, pues, efectivamente vamos a trabajar con infografía ahora. En este video pudieron ver los conceptos más como generales o los conceptos más fundamentales de la infografía, del por qué se hace una infografía, para qué se hace y cuáles son las recomendaciones que hay que observar. Este tipo era periodista y fue evolucionando al trabajo del diseño. En un momento dice, el diseño gráfico se puede cultivar solamente observando los medios. Es una reflexión bien importante la que hace en el sentido de que a ti te pueden enseñar algo, también puedes ser autodidacta. Y con el diseño pasa lo mismo. Él igual venía de un mundo editorial donde las tipografías, la composición, la página eran su mundo, pero finalmente derivó en ser un diseñador gráfico. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda parte de la clase, que es, les voy a mostrar una presentación. Y después les voy a plantear el ejercicio. Como ya hemos hablado harto de infografía, la hemos visto harto, voy a hacer la presentación de un modo más o menos sintético y la voy a dejar publicada, o sea, de hecho ya está publicada en eCampus para que la puedan revisar después. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahora que va a partir la presentación, ¿esto está grabado? Estoy grabando. Ya. Estoy grabando la clase desde el principio y después la voy a subir a YouTube y la voy a linkear a iCampus para que la revise. Ya. No, es que como no habíamos cambiado Zoom, pensé que la otra grababa solamente en la otra plataforma. Sí, pues, o sea, la otra graba en esa plataforma, pero ahora yo estoy grabando. Ya, genial. Y por mi cuenta voy a bajar el archivo después y lo voy a publicar. Porque ahora se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, ni un problema. Perfecto. Entonces, ven, era la plataforma, no la conexión. Bien. Para partir una infografía preciosa en color y en composición que habla de las cantidades de medallas que tienen los distintos países y continentes en el mundo, las distintas medallas olímpicas. Mira, esto está re bueno, me está avisando Zoom que esta sesión se va a acabar en 10 minutos, así que esta presentación va a durar 10 minutos. No me voy a pasar para que terminemos y nos conectamos de nuevo y les explico el ejercicio. Y ahí siguen trabajando solo un rato más relajado. Ahí abajo hay unos textos que si ustedes después quieren profundizar en la materia, los pueden revisar. Son fáciles de encontrar en internet. Bien, ¿saben de quién es esa imagen?
¿Quién es el autor de esa ilustración? No, No, ¿No? ¿No se la juegan? no sé. Da Vinci. Bien, pues, bien que sabía, yo sabía que ganaste. sabía. Es de Da Vinci, es de Leonardo da Vinci, es un estudio de un feto en un vientre materno. Y podría decirse que esta es una, que esta ilustración contiene el germen de la infografía, por cuanto la infografía, en una definición básica, lo que hace es evidenciar visualmente aquello que el ojo en condiciones normales no puede ver. En esta época, por supuesto, no había radiografía, no había ecografía, por lo tanto era imposible poder ver esa imagen. Y él, en su estudio científico, la retrata a través de un dibujo. Entonces, contiene un poco la esencia de lo que es la infografía. Hacer aparecer una información cualitativa o cuantitativa, de número o de cualidad, ya lo hemos visto eso, que aparentemente el ojo no ve. Una de las primeras, los principales desarrollos infográficos podrían ser los mapas. Cuando la humanidad, el ser humano empieza a conquistar, a expandirse por América y por los continentes en afanes de conquista, los imperios, necesitan establecer cartografías de los territorios nuevos para poder conquistarlos, para poder comerciar, para poder ocuparlos, para poder hacer medios de transporte, rutas, etc. Y el mapa es otra nueva, también es una forma de infografía, se fijan, porque el mapa lo que hace es una representación gráfica de algo que el ser humano tampoco puede ver. Sería imposible que pudiéramos ver la forma del continente africano si no tuviéramos un mapa. Muchos años después el hombre sale al espacio y toma la foto desde arriba, pero el mapa existía desde antes. Entonces, el mapa también es uno de los antecedentes históricos de la infografía, y el periodismo, porque el periodismo tenía que, en una época en que no había fotografía, tenía que narrar sucesos. Y en vez de utilizar muchas páginas, tintas y palabras para hacer una descripción de una acción, en este caso la invasión de una armada a una ciudad costera en América, probablemente, puede haber sido Cuba o Colombia, la muestra claramente a través de los dibujos, es mucho más rápido, mucho más fácil de entender, y va haciendo una narrativa a partir de esas letras que explican los detalles, esta vez sí en texto, de cada uno de esos sucesos que fueron ocurriendo ahí. Aquí hay otro tipo de infografía temprana que es como más simbólica, es más poética, y dice unión o muerte, y está situada en el momento en que Estados Unidos toma la decisión de unir sus estados y transformarse en Estados Unidos de América, y usa la metáfora de la serpiente y los estados como partidos que serían más débiles si es que están unidos y conforman finalmente la serpiente viva. Y esto es importante porque también la infografía, así como lo que veíamos en general de McCandless, toma un estilo más ilustrativo y figurativo, geométrico, también puede, como en este caso, tomar un estilo más ilustrativo y figurativo. Aquí hay otra infografía periodística antigua que narra cómo un supuesto asesino, un criminal, entra a una casa y produjo un asesinato que fue famoso en su época en Inglaterra. Y entonces, a través del plano de la casa, narra y representa toda la trayectoria que hizo este criminal hasta que cometió su fechoría, y está con números, y abajo tiene una simbología que explica esos números, que es otro antecedente básico de la infografía, que es la simbología para poder entenderla. Ahí hay algunas definiciones técnicas, no nos vamos a detener en eso, después ustedes lo pueden revisar, y habla de que, bueno, tiene imagen y tiene texto la infografía, cuáles son sus elementos. Siempre tiene un argumento, tiene iconos, tiene texto, pero tiene un argumento, siempre hay un relato detrás de una infografía. Y hay de distintos tipos, distintos argumentos. Esta es de sistema, cuando narra el comportamiento de un aparato ecológico, un sistema ecológico. Esta es de proceso secuencia, está hablando cómo avanzan los huracanes en el mar y llegan a la tierra, entonces es como una línea de tiempo.
y se fijan que tienen hartos elementos, pues tiene un elemento ilustrativo, pero también tiene gráficos de barras, tiene mapas, tiene esta cinta que está hablando también de un proceso dinámico, estas con flechas que muestran flujo. Después esta es de un acontecimiento que muestra cómo se rescató una nave que estaba hundida. Y también tiene subpartes, tiene elementos de profundidad en este caso, de lo que va pasando a medida que va emergiendo este barco reflotado. Este es de cuerpos u objetos, habla de la fisiología del ser humano, de un atleta en este caso, y muestra mucha información aquí sí en gráficos, ¿se fijan? Porque está midiendo niveles asociados a las conductas de las sustancias en el cuerpo humano cuando éste se desplaza. Tiene una línea del tiempo abajo, y siempre la infografía tiene como un cuerpo principal. Y alrededor están los elementos secundarios. Bueno, ya hicimos un trabajo, ¿se acuerdan al principio del semestre? El de la manzana y la espera. Era como un ejercicio de diagnóstico para este. Así que ya más o menos están familiarizados con el tema desde el punto de vista de la estructura gráfica que tiene una infografía. Estas son las típicas de elecciones, donde muestran las distribuciones de diputados, de partidos en la bancada. Y que son elementos muy lateros y densos de ver en una lista de números en un diario. Es mucho más fácil entenderlos así. No solo aburrido, sino que es difícil de entender. Y hay otros argumentos, este por ejemplo, que usa un PAN para hablar de la desigualdad de la distribución de los ingresos en un país, en España en este caso. Entonces, como síntesis, más allá de que la infografía es una herramienta de comunicación, es una técnica de comunicación importante en el diseño, es importante entender también que el diseñador como tal tiene un rol social que implica dar una visión de lo que está ocurriendo en la realidad, idealmente una visión crítica y ser, desde ese punto de vista, un agente de transformación cultural, como vimos un poco en el examen del semestre pasado, ¿se acuerdan? Entonces, este es un ejercicio de visualización de datos, pero para hacer eso hay que entender la información para poder gobernarla y presentarla adecuadamente según nuestros objetivos de comunicación. Ahí hay algunos referentes en la web. Y ya. Miren, queda un minuto y medio, así que voy a cerrar la sesión y los voy a invitar de nuevo para presentarles el ejercicio, y ahí le voy a dar una hora para que trabajen solo y después lo compartimos al cerrar la clase, ¿ya? Ok. 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 Voy a cerrar.